Gloria al Señor. Damos la gloria al Señor y damos gracias al Señor en esta hermosa tarde o noche, porque el Señor, hermano, le ha placido que estemos aquí en familia. Es una bendición estar en familia y creo que la iglesia, hermano, es una familia de creyentes que deben amarse. Y ya como hemos venido hablando durante varias secciones con respecto a ese amor, ese motor que mueve, que nos mueve o que debería movernos y que mueve los dones, mueve los talentos, mueve, hermano, debe mover todo lo que es el cuerpo ministerial de la iglesia. Aunque concluimos con esto, quiero hacer un pequeño recuento, porque no me voy a ir muy lejos, hermano, con respecto a la enseñanza de esta noche. Solamente voy a pasar del capítulo 12 o del capítulo 13 al capítulo 14 para tocar algunos aspectos sumamente importantes con respecto al propósito y duración de los dones. Decía, hermano, que la lengua o el don de lengua sin amor se convierte en mero ruido. Podemos tener, hermano, ese don que ya dije en su tiempo, que al tiempo de hoy, hermano, el don de lengua no es existente porque no es necesario. No es necesario, hermano. Fue necesario para la iglesia del primer siglo, ya que el evangelio tenía que ser predicado a varias nacionalidades y que el evangelio tenía que propagarse en su tiempo. Hoy, los grandes concilios y movimientos, por así decirlo, no solamente preparan a los obreros en los aspectos culturales, en los aspectos teológicos, sino que también lo preparan en el aspecto idiomático, para que puedan tener una comunicación efectiva con aquellos que le puedan predicar el evangelio. También he dicho, hermano, que Dios es soberano. Y cuando yo hablo de la soberanía de Dios, le estoy diciendo que el Señor en un momento determinado puede utilizar a cualquiera de sus instrumentos para manifestar su gloria a través del don de lengua, o a través de la lengua. Dios puede utilizar a una persona que hable completamente castellano, hermano, o español, y transmitir un mensaje en mandarín, o transmitir un mensaje en japonés o holandés. Dios es soberano y Dios utiliza a sus hijos como Él quiere. Pero eso no quiere decir, hermano, que el don esté existente en el tiempo de hoy. Creo que el don cesó, hermano, en el primer siglo con la iglesia primitiva. De ende, es tan así, hermano, que históricamente ese don que nosotros solemos afirmar como existente hoy en muchas iglesias, ese don, hermano, duró casi 19 siglos en silencio y vino a despertar en el 1917 o 1914 en la calle Azusa. Quiere decir, hermano, que el don tuvo inactivo 19 siglos y despertó los otros días. Hay un hecho histórico que es este, y un hecho histórico, hermano, que los cristianos del primer siglo, ya en el caso de Pedro, Lucas y otros más, no escriben con respecto al don de la lengua. El que escribe, hermano, con respecto a esto es el apóstol Pablo, por el fenómeno que se dio en la iglesia de los Corintios. Y escribió, hermano, porque la iglesia de los Corintios mantenían el don de hablar en lengua como otros dones de aspecto maravilloso, por así decirlo. Todos los dones son maravillosos, pero ellos le daban mucho más énfasis tanto al don de la profecía como al don de lengua, porque con esto podían lucirse. Y el apóstol Pablo entra, hermano, a corregir esos fenómenos y errores que se estaban dando en la iglesia de los Corintios. De ende, los escritores, hermano, que escriben y desarrollan su teología en el primer siglo, como es Tertuliano, como es Policarpio y como son otros, no escriben asentando que el don de la lengua era existente en su tiempo.
desapareció en el siglo I, hermano, y apareció los otros días en 1914 en la calle Azusa. Y de ahí se desarrolla lo que es el movimiento pentecostal, hermano, o el pentecostalismo. Ahora, vuelvo y repito, hermano, las lenguas sin amor se convierten en mero ruido. Como el apóstol Pablo dice en el capítulo 13, verso 1, un símbolo que retiñe. La profecía, por otro lado, también sin amor, hace nada al profeta. Usted puede, hermano, hablar maravilla o ver más visión que la que vio Ezequiel o ver más revelación que la que tuvo inclusive Juan en el libro de Apocalipsis, pero si esas visiones que usted tiene no están sustentadas ni guiadas por el amor, el profeta, dice el apóstol Pablo, viene a hacer nada. Puede tener también toda la fe, todo el conocimiento que pueda tener, pero si esa fe y ese conocimiento no es regido por el amor, usted no representa nada para el Señor. Eso lo puede buscar o verificar en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el verso 2. El amor, hermano, es la medida de todo, porque Dios lo llena todo. El amor de Dios es tan alto que nosotros no podemos ir encima de él, como dice la canción. Es tan profundo que no podemos ir debajo de él, pero también es tan ancho que no podemos ir afuera de él. Quiere decir, hermano, que el amor de Dios es la medida de todo. Ahora, hermano, alguien me hizo un cuestionamiento y yo reiteré una y otra vez que el apóstol Pablo, hermano, está hablando y está presentando en el capítulo 13 16 características que hablan del amor, que definen el amor. Y esas 16 características, hermano, hablan de lo que es el amor de Dios. Pero vimos también, por lo que dice Romanos capítulo 5, verso 5, y por lo que dice Primera de Juan capítulo 4, desde el verso 8 al verso 11, verso 14, verso 16, verso 19, que nosotros, hermanos, según Romanos, hemos sido impregnados de ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y Juan, hermano, concluye diciendo que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no hace el amor, hermano. Dios es amor. Podemos ir al extremo de sacrificar nuestro cuerpo, que es lo que usted más ama. El ser humano, hermano, ama su vida. Y eso es algo que Dios ha puesto, hermano, ha impregnado en la vida, en el ser del hombre. La preservación de la vida. Y usted puede dar su cuerpo para ser quemado, para salvar a alguien, y puede dar todos sus bienes. Por lo que el hombre se desvive, hermano, por lo que el hombre mata, por lo que el hombre entierra a cualquiera, es por las posesiones materiales. Y aquí Pablo le está diciendo que si usted tiene muchos bienes y da los bienes para satisfacer las necesidades del pobre y no tiene amor, usted no es nada. Ni lo que ha hecho tampoco representa absolutamente nada. La predicación, y esto es para los predicadores, hermano, que son todo fuego, pero que también son saiyajines, son samuráis que andan cortando la cabeza de los hermanos, hermano, y andan inclusive tirando los trapitos al aire de los hermanos. La predicación, porque sea por ser pura verdad, si no está sostenida, hermano, por el amor, el predicador lo que está haciendo es puro ruido. No le está llegando a nadie con su mensaje. Dar sin amor es una ceremonia. Y por eso el apóstol Pablo, hermano, reitera una y otra vez el aspecto del amor. Podríamos decir también que la presencia del amor afirma a otro y supera, hermano, los prejuicios personales que nosotros podemos tener. Oye, es que el hombre es medio extraño, o es que el hombre anda sucio, o es que el hombre es un pordiosero, el hombre es un mendigo, el hombre es un hombre. Sin embargo, cuando usted es dirigido, es guiado, hermano, y es impregnado por el amor de Dios,
usted no ve ninguna de esas condiciones físicas, y si tiene que ir a ayudar, usted se presta a hacerlo, porque es el amor quien lo mueve. El amor debe mover a la iglesia de Dios, el amor debe mover al hombre y a la mujer de Dios. El amor tiene la capacidad infinita de la paciencia. Oye, cuánta paciencia hay que tener con los hijos, con los hermanos, con las personas que nos hieren, con las personas que nos lastiman, con las personas que tienen una intención tan dañina, hermano, que solamente están esperando que usted cometa algún error para ir por su cabeza o ir por su cuello. Sin embargo, muchas veces soportamos el dolor y callamos el dolor de la indiferencia. Callamos el dolor del malagradecido. Callamos el dolor del que nos lastima. O callamos a veces el dolor de aquellos que nos difaman y hablan cualquier tipo de calumnia, mintiendo sobre cualquiera de nosotros. Sin embargo, hermano, el Señor nos manda a nosotros amar. Ahora, quiero compartir, hermano, con respecto a los dones, el propósito y duración de los dones en la iglesia. Yo quiero que usted vaya conmigo, y aunque ya esto, hermano, en secciones pasadas lo hemos definido y lo hemos aclarado, ahora le voy a dar un repaso a vuelo de pájaro para hacerlo entrar a usted en memoria. No solamente a usted que está presente, sino también a aquellos que nos escuchan por las redes sociales. Yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 4 al verso 7. Vamos a leer ahí, hermano, 4 versos. No se lo voy a explicar porque ya en su tiempo lo expliqué. Tiene que buscar o seguir la secuencia de estas enseñanzas para que usted vea cómo hemos definido cada uno de estos versos y cómo lo hemos explicado al detalle, frase por frase, lo que tiene que ver con el ministerio, con la operación. Ahora se lo voy a leer. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Podríamos decir para provecho propio. Sin embargo, aquí, hermano, en este capítulo que el apóstol Pablo está hablando, hermano, de las distintas operaciones, de las distintas formas en que obra el Espíritu, de los distintos ministerios. Pero cuando usted sigue leyendo, se da cuenta que el apóstol Pablo toma la analogía del cuerpo humano y dice que ciertamente el cuerpo no es un solo, aunque tiene consigo muchos miembros, y que cada uno de esos miembros trabaja, hace su propia actividad a fin de beneficiar al cuerpo. Quiere decir que aunque el don le sirva a usted para provecho propio, no le ha sido dado únicamente para provecho propio, sino que le ha sido dado para beneficio de todo el cuerpo. Nosotros, la iglesia, hermano, somos un cuerpo y debemos trabajar en pro de ese cuerpo. Así como a usted, hermano, cuando se golpea la pierna, la cabeza, o se golpea una mano, o se da en una rodilla, usted siente, hermano, el dolor, se proyecta todo el cuerpo. Aunque usted siente el latigazo en el lugar que se dio, todo el cuerpo, hermano, se resiente. Esa es la razón por la que Pablo toma esa analogía y la presenta de una forma que nosotros podamos entender que todos los dones que han sido dados a la iglesia han sido dados con el propósito de ser ministrado en pro de la iglesia. Cuando usted va al capítulo 14, en el verso 12 de 1 Corintios, dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ello para edificación de la iglesia. Entonces, una vez más,
el apóstol Pablo le está diciendo que el don que le ha sido dado a usted no es simplemente para beneficiarlo a usted, o el talento que le ha sido dado a usted no es simplemente para beneficiarlo a usted, sino para beneficiar, en este caso, a toda la iglesia. Hoy nosotros podemos gozar, por ejemplo, cada uno de los que estamos aquí, en cuanto a talento se refiere, hermano, cada uno tiene su talento en particular. Y podemos beneficiarnos de esos talentos en particular que nosotros tenemos. Pero también esos mismos talentos que nosotros tenemos pueden beneficiar a la colectividad. El que es diestro en computadora, el que es diestro en electricidad, el que es diestro en carpintería, en ebanistería, el que es diestro en refrigeración, hermano, tiene la facilidad de beneficiar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el caso de los dones, nosotros vamos a beneficiar o debemos beneficiar a la iglesia con respecto a los dones. Eso es en primer lugar, hermano. El propósito número uno de los dones carismáticos es la edificación de la iglesia. Ese es el propósito número uno de los dones. Y cuando yo hablo de carismático, hermano, no me estoy refiriendo al movimiento católico carismático. Es que la palabra carisma o carismata define precisamente los dones. Ahora, en primer lugar, hermano, los dones del Espíritu o los dones carismáticos han sido dados, lo primero, para la edificación de la iglesia. Eso es el número uno. En segundo lugar, y aquí me voy a meter en un terreno, hermano, que no sé si me quede grande el terreno, porque he estado investigando a algunos teólogos y ninguno han querido tocar este tema, no han querido tocarlo. Yo voy a hacer la osadía, hermano, de tocarlo, voy a tener la osadía de tocarlo, aunque no sé cómo voy a salir, pero espero que el Señor me ayude a salir bien parado con la explicación que le voy a dar. En segundo lugar, los dones también, hermano, han sido dados para el convencimiento y conversión de los incrédulos. Ahora vamos a ir por un momento a 1 Corintios capítulo 14, versos 21 al 25, aunque no vamos a leer todos esos versos, también vamos a estudiar Romanos capítulo 15, verso 18 al verso 19. Estos dos versos del capítulo 15 del libro de los Romanos. En el verso 21 del capítulo 14 de 1 Corintios dice de la siguiente manera: en la ley está escrito, en otra lengua y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Oiga bien, oiga lo que Pablo le está diciendo a una gente que habla más lengua que cualquiera de nosotros, porque de aquí pueden haber personas que hablen dos lenguas, que sea inglés y español, pero estos hablaban más lengua que todos nosotros, hermano. Ahora Pablo le está diciendo, hermano, que en la ley está escrito, en otra lengua y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Yo quiero que usted entienda, hermano, que cuando aparece la palabra ley, se puede estar refiriendo a la Torá, a esos 5 libros, al Pentateuco, pueden estarse refiriendo a esos primeros 5 libros que escribió Moisés, donde están contenidos los mandamientos que el Señor le dio y las ordenanzas, que sumándolo todo son 613. Ahora, también puede estar refiriéndose a la Torá, donde está contenido esos primeros 5 libros, los libros históricos, los libros proféticos y los salmos. En una ocasión Jesús dijo que los salmos, los profetas, hablaban con respecto a él. Jesús se está refiriendo, hermano, a todo el contenido
de lo que nosotros le solemos llamar Primer Testamento o comúnmente conocido como Antiguo Testamento. Ya yo expliqué, hermano, porque no me gusta utilizar la expresión antiguo. Pero se lo estoy diciendo porque pueden haber personas que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar, que no entiendan el contexto en el que yo hablo del Primer Testamento. Ahora bien, puede estar hablando, hermano, de todo el contenido de lo que son los libros del Primer Testamento. O puede estar hablando, hermano, de una sección de lo que es el Primer Testamento. Pablo, hermano, toma ciertas palabras y nosotros lo vamos a escuchar, nosotros lo vamos a ver, hermano, en las cartas de Pablo. Uno de los libros que más resalta y que Pablo más utiliza, hermano, es el libro de Isaías. Ahora, en este libro de los Corintios, creo que Pablo utiliza 8 veces el libro, 8 o 9 veces el libro de Isaías para traer algunas citas del libro de Isaías y aplicarla a la enseñanza que él quiere dar. Pero ahora Pablo, hermano, toma una parte de un texto del libro de Isaías y se lo aplica a la iglesia de los Corintios. Y este es el punto donde muchos teólogos no han querido entrar, hermano. Quizá por asunto de negocio. Porque a veces usted coge un comentario y ve que ese comentario no tiene afinidad con lo que usted cree y ya usted no compra el comentario. Entonces muchos teólogos, hermano, prefieren a veces no entrar en discusiones o dilemas teológicos, por así decirlo, y suelen obviar o pasarle por alto al verso. Ahora, muchos maestros judíos usaban la ley en forma amplia para referirse al Primer Testamento, incluyendo la Torá. Ahora yo quiero que, hermano, vayamos un momento para poder entender lo que Pablo está intentando decirle a la iglesia de los Corintios con este texto. Hay que ir un momento al contexto histórico de donde está situado realmente el texto o la frase que Pablo usa de ese texto para aplicársela a la iglesia de los Corintios, para poder entender por qué Pablo utilizó, hermano, esta expresión. Vaya conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 28, al verso 11. El contexto histórico. En el contexto histórico se refiere a una señal de juicio. Oiga, Pablo coge, hermano, una señal de juicio y se la aplica ahora a la iglesia, diciéndole que las lenguas eran una señal, como Pablo le especifica ahora en este verso que estamos analizando, que esa señal es para el incrédulo. Pero Isaías dice, hermano, que esa señal de la lengua era una señal de juicio. ¿Para quién? Para los incrédulos que se olvidaron de la práctica de la palabra de Dios. Las palabras que Pablo cita están en la mitad de una sección. Ya usted está en Isaías, hermano. Ok. La palabra que Pablo cita están en la mitad de una sección en la que sacerdotes y profetas están embriagados y ridiculizan a Isaías. Cuando usted lee ese libro, ese capítulo 28 del libro de Isaías, usted se va a dar cuenta que Isaías en el primer verso habla de que están ebrios, están dados al vino. Y cuando va al verso 7 del mismo libro de Isaías, de ese mismo capítulo, hermano, se da cuenta de que Isaías está hablando de que están en embriaguez, que están borrachos, que se han dado a la sidra, que el profeta ha cambiado el mensaje porque está borracho, porque está ebrio, y el sacerdote de la misma forma. Quiere decir que ahora estos mismos ministros del Señor están ridiculizando al profeta por la forma en que el profeta está dirigiendo su sermón. Estos ministros embriagados se burlaban constantemente o se burlaban del profeta Isaías, preguntándole si él trataba de explicar este mensaje como si ellos fueran niños. ¿Usted ha oído un niño balbuceando? ¿Qué dice el niño cuando balbucea? Ba, ba, ba. Y
Y pare usted de contar lo que puede decir, que usted es posible que no pueda entender lo que ellos están diciendo. Usted quizá por la fonética puede distinguir posiblemente, hermano, lo que el niño esté balbuceando o trate de decir. Sin embargo, ahora estos profetas y sacerdotes le decían a Isaías que si él trataba de enseñarle la ley o si él trataba de hablarle con respecto a la visión que Dios le había dado, de una forma como si ellos fueran niños. Quiere decir, hermano, que ellos estaban bien entendidos, entre comillas, sobre lo que Isaías le estaba diciendo, aunque se estaban burlando de Isaías. El apóstol Pablo cita a Isaías para demostrar que las lenguas es señal a los incrédulos y no a los creyentes. Si usted lee el verso de Primera de Corintios, el que estamos analizando, que es el verso 21, se va a dar cuenta que Pablo lo especifica de esa misma forma. Las lenguas es una señal al inconverso, pero trae un mensaje del primer testamento que está en Isaías, donde las lenguas eran de señal, pero de juicio para el incrédulo. Dios dijo que a causa de los hijos de Israel, que a causa de que los hijos de Israel le habían rechazado y habían rechazado categóricamente su mensaje y se habían burlado de él mismo, él les hablaría por medio de una lengua extraña. Y ahora entramos a lo que dice Isaías en el capítulo 28, verso 11. Veamos lo que dice Isaías. Porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua, hablaré a este pueblo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo, hermano? Porque si usted lee este texto como me lo explicó alguien, oiga, alguien me explicó este texto y me dijo a mí que Dios iba a hablar a su pueblo en lengua extraña. Lo que no me supo explicar, y me alegro que me lo haya explicado, hermano, porque eso me obligó a mí a tener que investigar sobre este punto. Lo que no me supo explicar es que la lengua de la que está hablando Isaías en el capítulo 28, verso 8, es una lengua de juicio, pero también es una lengua desconocida que Dios iba a utilizar a esos moradores que hablaban esa lengua para que le sirvieran de castigo a los incrédulos, que en este caso era el pueblo de Israel. ¿Está conmigo? Amén. El cumplimiento de esto tuvo lugar cuando los invasores asirios en el año 722 a.C. entraron en la tierra de Israel y los israelitas oyeron la lengua asiria hablada en medio de ellos. Lo curioso es que ahora ellos ven esa lengua asiria que Dios va a traer, que es una señal de juicio, hermano. Es una señal de juicio para con el pueblo de Israel, y es una señal, aparte de una señal de juicio, también es una lengua extraña para ellos. Y qué curioso que ahora aquí, en el contexto histórico de lo que Pablo toma como punto de referencia, la lengua, hermano, es una señal de juicio para el pueblo de Israel. Esto era una señal para ellos en cuanto ellos rechazaron la palabra de Dios. Ahora, cuando usted va al libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 49, ahí hay otro dato, hermano, sumamente interesante. Les prometió que por causa de sus pecados serían exiliados a Siria, donde escucharían un lenguaje que no podrían entender. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 49. Mire lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel como advertencia de ellos desviarse de la verdad de Dios. De ellos, hermano, contaminarse con otro pueblo y aceptar los dioses de otro pueblo. Dios le está dando esa advertencia, le está diciendo, si en algún momento tú te sales de los parámetros en los que yo te he puesto para que tú guardes, te va a sobrevenir esto, aunque tú no quieras. Y ya Dios lo había profetizado, hermano, lo había anunciado eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 29. Dice,
ahora traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Y cuando usted mira el símbolo de los asirios, hermano, aparecen precisamente un símbolo de un pájaro volando. Quiere decir, hermano, que ya Dios había determinado, había anunciado que por causa del pecado del pueblo de Israel, Dios iba a traer esa nación como castigo, pero esa nación precisamente iba a tener una lengua que ellos no iban a entender. Yo no sé si usted está entendiendo el punto que yo estoy tratando de explicarle de ese recorrido en el contexto histórico de lo que le estoy hablando. Le estoy hablando que las lenguas, en el contexto que Isaías está utilizando, hermano, para aplicárselo a la iglesia de los Corintios y explicarle a la iglesia de los Corintios, le está explicando y le está diciendo que la lengua es una señal. En el contexto que se lo está explicando del libro de Isaías, es una señal de castigo para el incrédulo pueblo de Israel. Ahora, la cuestión está aquí. Quienes están hablando lengua, hermano, es la iglesia. La cuestión es esta. ¿Quiénes entonces son los incrédulos? Porque es la iglesia la que está hablando lengua. Eso lo vamos a dejar para después. Mantenga esa pregunta en mente y luego yo se la voy a explicar. Cuando usted va al libro de Isaías, en el capítulo 33 del libro de Isaías, en el verso 19, allí aparece, hermano, otro dato curioso. He aquí, dice Isaías, yo traigo sobre vosotros grande de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoras, y no entenderá lo que él hablara. La lengua. Vuelvo a tomar esto, hermano. Muchas de las personas y muchos de los cristianos piensan, y ya lo expliqué esto, hermano, en el vídeo, en la predicación o enseñanza pasada, ya lo expliqué, que la iglesia no habla lengua angelical, que la iglesia desde su principio o desde el día de Pentecostés, los dones de lengua o género de lengua que le fueron dados a la iglesia fueron lenguas humanas. Lenguas humanas. Cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo 13, que si usted hablase todas las lenguas y hablara lengua angelical, Pablo está hablando, hermano, sobre un supuesto. Pablo no está afirmando que la iglesia habla lengua angelical. Y en ese supuesto que Pablo está afirmando, Pablo está diciendo, hermano, también está hablando en un grado superlativo para salir a relucir la preeminencia del amor, como acaba el capítulo 13 en su último verso. Ahora permanece pues la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Los tres ejemplos que aparecen en el verso 1, verso 2 y verso 3 del capítulo 13 de Primera de Corintios, hermano, Pablo está hablando en un grado superlativo y Pablo está hablando en el supuesto de que usted entienda todos los misterios, en el supuesto que usted diese todos sus bienes y en el supuesto que usted entregara su cuerpo, en el supuesto que usted tuviese toda la fe de tal forma que trasladase los montes. Es un supuesto lo que Pablo está allí, hermano, diciendo. No está diciendo que hay quienes tienen toda la fe que puedan trasladar los montes. Hay quienes entienden todos los misterios. Hay quienes han dado su cuerpo para ser quemado y hay quienes han dado todos sus bienes. Pablo está hablando en un supuesto. Pablo no está diciendo que la iglesia habla toda la lengua y que la iglesia habla lengua angelical. Para que a usted le quede claro. Las lenguas que la iglesia, hermano, ha hablado desde un principio y la lengua que se habló en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, fueron lenguas humanas.
Cuando usted va al capítulo 2 del libro de los Hechos, se da cuenta que en el registro hay 13 nacionalidades y ellos mismos testifican y dicen, como esto siendo Galileo, nosotros le oímos hablar en la lengua en la que nosotros hemos nacido. Ahí está la maravilla de Dios, hermano. La iglesia, con respecto a los dones, ha hablado lenguas terrenales, no lenguas celestiales. De ende, las veces que los ángeles, los querubines y los serafines y los príncipes han aparecido, los príncipes o los vigilantes, como se les llaman, han aparecido, hermano. Ellos se han comunicado con el hombre, no el hombre con ellos. Ellos han tenido contacto con el hombre. Quiere decir que no solamente han tomado la lengua de la persona con la que ellos van a hablar, sino que han tomado personificación humana para hablar con ellos. El idioma del cielo nosotros no lo sabemos, hermano. Nosotros no sabemos el idioma del cielo. La iglesia no conoce el idioma del cielo. En cuanto al lenguaje se refiere. Ahora aquí, hermano, las lenguas son una señal de juicio para el incrédulo pueblo de Israel. Y eso mismo es lo que dice Pablo con respecto a que la lengua es una señal para el incrédulo. Ahora yo le voy a decir, hermano, cuando usted va al libro de los Hechos en el capítulo 2, se da cuenta de que cuando viene el Espíritu Santo, se derrama la unción del Espíritu Santo, entra en la plenitud del Espíritu, hermano. ¿Qué es lo primero que dicen esas personas cuando ven a estos 120 hablando en su propia lengua? Allí no hay un desorden, hermano. Ahí no hay desorden. Ellos no hay desorden ahí en el libro de los Hechos capítulo 2. De ende, la Biblia rectifica y corrige y dice que ellos estaban sentados. Lo dice en el verso 2 y lo dice en el verso 14. Estaban sentados. Y Pedro, poniéndose de pie, habló, hermano, a aquellos que se burlaban y decían que ellos estaban llenos de mosto. ¿A quién le fue dado el mensaje? ¿A creyente o a incrédulo? Le fue dado a incrédulo. Entonces la señal de las lenguas, hermano, era para el incrédulo. Circunscribiéndonos, hermano, específicamente en el panorama histórico del primer siglo de la iglesia. Y entendiendo que ya las lenguas como tal no son practicable en nuestros tiempos, que Dios por su soberanía pueda ponerlo a usted en un momento determinado a hablar lengua, ya eso le corresponde al Señor, pero el don de lengua como tal, hermano, cesó en el tiempo de la iglesia. Ahora, el mensaje de Isaías era una señal, ¿para quién? Para el pueblo incrédulo de Israel. Asimismo, para los gentiles incrédulos, el fenómeno de la grosalía, como se habla en griego, hermano, es también una señal en el tiempo en el que Pablo está escribiendo. De ahí pasa a un razonamiento muy práctico. ¿Cuál es el razonamiento práctico, hermano, que Pablo nos deja en ese capítulo, en ese verso 21 del capítulo 14? Si un forastero, un desconocido en el lenguaje nuestro, o una persona sencilla entra a un culto en el que todos estaban lanzando un caudal de sonido inentendible. Usted sabe, hermano, que si usted entra en un sitio donde hay un grupo de personas que aunque hablen el mismo idioma, todos están vociferando a la vez el mismo idioma, ¿usted sabe lo que usted va a decir? Que están locos. Porque usted no entiende absolutamente nada de lo que está pasando. Su entendimiento queda nulo. Esas personas pensarían que aquellos estaban locos de atar, estaban de manicomio. Y no solamente ellos, hermanos, sino que nosotros mismos hoy pensaríamos lo mismo. Imagínese que usted entre a una reunión y todos están hablando un idioma que usted no conoce.
Número uno, usted queda sin ningún tipo de beneficio. Su intelecto, su conocimiento, su espíritu queda sin ningún tipo de beneficio. Aparte de que usted va a llegar a la conclusión de que todos están locos de atar. No es menos de ahí. Lo pensaron, hermano, los que estaban en el aposento alto. Eso no pensaron que ellos estaban locos, pensaron que estaban ebrios por lo que estaba pasando. Y ellos estaban hablando lengua, hermano, de una forma ordenada. Allí no había desorden, allí no había saltadera, ni brincadera de banco, ni tumbadera de silla. Allí no había, hermano, ningún tipo de los espectáculos que se monta hoy en la cantidad de iglesias que nosotros conocemos. Estaba todo en silencio, un silencio, hermano, reverente, donde ellos estaban hablando la lengua y aquellos estaban entendiendo claramente en su fonética y en su lengua lo que ellos estaban hablando. Pese a que ellos distinguieron y dijeron que estos estaban llenos de mosto. Pero si la verdad de Dios se estuviese proclamando de una forma sobria e inteligente, el resultado sería muy diferente. Las personas primero se sentirían confrontados con sus propios pecados y el resultado sería muy diferente. Fíjese que Pablo habla ahí en ese capítulo 14, Pablo habla, hermano, en los versos subsiguientes, habla de profetizar. Y la palabra que aparece allí, profetizar, no habla de evento futuro, habla de proclamación. Cuando usted proclama la palabra de Dios, tanto el incrédulo como el crédulo, hermano, recibe la edificación. En el caso del incrédulo, la palabra de Dios lo lleva a un punto de confrontarlo a él con sus pecados y su forma de vida, de tal forma que lo puede llevar a un punto de arrepentimiento y de reconciliación con su Creador. En el caso del creyente lo lleva a un punto de crecimiento espiritual, porque la palabra de Dios está siendo proclamada. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice allí. Inclusive Pablo dice, necesito, hermano, que abunden, no en las lenguas, sino que abunden en profetizar. Y la palabra ahí, como ya he explicado, profetizar significa, hermano, abundar en la proclamación y predicación del evangelio. Y para concluir, hermano, abuelo de pájaro, le voy a explicar un poquito el verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, y hablo de profecía, hermano, ahí de proclamación, no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Cuando a usted le hablan del evangelio como nosotros lo estamos haciendo aquí hoy, usted se va enriquecido, su entendimiento se va enriquecido, porque usted está entendiendo que lo que se está hablando, hermano, está en el contexto de la palabra de Dios. Ahora nosotros estamos proclamando o profetizando lo que la Biblia dice que era lo que hacían, hermano, los profetas del Nuevo Testamento. Esos profetas del Nuevo Testamento lo que hacían era declarar, hermano, con excepción en el caso de Agabo, que en el caso de Agabo profetizó una hambruna que iba a venir, hermano, y la hambruna vino al pueblo de Israel y se sintió en Jerusalén de tal forma que la iglesia tenía que recibir ayuda del exterior, de las otras iglesias que el apóstol Pablo había fundado. Entonces, ahí vemos, hermano, en el caso de Agabo, que Agabo está hablando de un evento futuro, pero es el único caso que nosotros tenemos en las escrituras, con excepción de lo que Juan vio en el libro de Apocalipsis, hermano. Ahora, los profetas del Nuevo Testamento o del Segundo Testamento, hermano, lo que traían era la revelación o la iluminación de ese contenido del Antiguo Testamento o del Primer Testamento y lo afirmaban como lo que nosotros estamos haciendo hoy. Esa es la proclamación del evangelio. Ahora bien, así que las lenguas son por señal a los creyentes, a los no creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El milagro del don de las lenguas
nunca estuvo destinado, hermano, al beneficio de aquellos que ya habían creído. Ese don de la lengua nunca estuvo destinado para la iglesia. Es una señal para el inconverso. Es una señal para el incrédulo. Y Pablo lo afirma categóricamente, hermano, porque en esos 3 versos aparece la palabra incrédulo 3 veces. Aparece la palabra incrédulo, hermano, ahí 3 veces. Dos de forma directa y una de forma indirecta. Ahora, nunca las lenguas fueron destinadas al beneficio de aquellos que habían creído, sino a la instrucción de los incrédulos, para que vieran en semejante milagro que esa era la obra de Dios y abrazaran el evangelio. ¿Qué fue lo que pasó en el aposento alto, hermano? Los incrédulos vieron la obra de Dios y terminaron abrazando el evangelio, porque ellos entendieron que ellos hablaban en su propia lengua las maravillas del cielo. ¿Y terminaron qué? Aceptando a Jesucristo. Y la Biblia dice que se convirtieron 3,000 personas de lo que escucharon. No solamente a eso hablar en lengua, sino que Pedro concluyó dando un mensaje, hermano. Un mensaje expositivo, trayendo desde el primer testamento, desde los salmos y los profetas, hablando de Cristo, hermano, hasta el cumplimiento de la resurrección de Cristo. Porque esa fue la confirmación y el mensaje apostólico. Esa fue la razón por la que el Señor, hermano, tomó a los apóstoles y tomó a esos 12 apóstoles para que puedan ser la parte confirmatoria de su resurrección. Lo que Pablo intenta transmitir, hermano, es que los incrédulos puedan entender y ser beneficiados y huir, hermano, del juicio de Dios. Cada don es justificado por la función en la medida que presta el servicio a la edificación del cuerpo. Así lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Así que, mis hermanos, le damos las gracias al Señor y que el Señor le bendiga en esta noche. A los amigos le decimos que nos pueden localizar en el canal de YouTube Iglesia Cristiana Los de Berea, y pueden escuchar los estudios y las predicaciones que estamos teniendo allí. Pueden suscribirte y darle a la campanilla, e inmediatamente te llegará la notificación de cada enseñanza que nosotros podamos traer. Quiero decirle a la congregación presente que quiero hablar, hermano, los viernes vamos a tener una sección donde nosotros vamos a enseñar el estándar de Dios para los profetas del primer testamento. Y ahí nosotros vamos a estudiar, hermano, los profetas, su obra, su persona, su condición espiritual, su valentía, su responsabilidad y la capacidad literaria de cada uno de los profetas del primer testamento. Así que los viernes vamos a empezar, hermano, con un estudio sobre el estándar de Dios en el primer escrito con respecto a los profetas de ese primer escrito. Y el estándar de Dios, hermano, en la era que nos ha tocado vivir, no es menos que el estándar que presentaron aquellos en ese primer escrito. Así que, hermano, Dios me le bendiga, Dios le guarde en el nombre poderoso del Señor Jesús, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.